Hechos capítulo 10. Antes de leer, y vamos a ir poco a poco, hermanos, el 18 de febrero de este año leí una noticia de que el estado dorado, es decir, California, podría convertirse en el primer estado en la nación en otorgar derechos civiles a las mascotas. Derechos civiles a las mascotas. Y es un asambleísta de California, se llama Miguel Santiago. Él presentó, es una propuesta de ley, presentó la Declaración de los Derechos de Perros y Gatos. Es una propuesta de ley, todavía no se confirma, pero conforme veo la dirección de la gente es posible de que esto suceda. Bueno, iba a decir demócrata, pero eso vale un cacahuate, puede ser demócrata o republicano. Pero él tiene mascotas, son 2 perros y quiere darle a las mascotas los mismos derechos legales y protecciones que tienen los seres humanos. Los mismos derechos para Firulais y para Chilín y para Fifi. Dice, como propietario de 2 perros me enorgullece ser el autor de la Declaración de Derechos de Perros y Gatos para ayudar a nuestros amigos peludos vivir vidas más felices y saludables. Entonces sigue diciendo, nuestros perros y gatos merecen ser amados y cuidados, y la Declaración de Derechos de Perros y Gatos ayudará a informar a los posibles adoptantes sobre el cuidado necesario para crear un entorno saludable para sus mascotas adoptadas. Entonces esto es lo que está sucediendo, hermanos, y daría obviamente libertad de la negligencia, del abuso a los animalitos, el derecho a atención médica. Escuchen esa palabra, derecho a atención médica, derecho a ser esterilizados o castrados, y derecho a tener acceso a alimentos nutritivos. El Firulais. O sea, pienso en los derechos, hermanos. Dice, estos derechos van más allá de la comida y el agua y la vivienda, y empieza a dar sus argumentos. Dice, estamos encantados de codificar esto en una ley. Ahora, si se acepta, si pasa como ley, que les digo personalmente, creo que eso es la dirección que lleva el mundo, entonces los gatos y los perros tendrían más derechos constitucionalmente protegidos que los bebés que están por nacer. O sea, el Firulais va a ser más privilegiado que un bebito que está en el vientre de su mamá. Y una vez que los cachorros, los mascotas, obtengan libertades civiles, dice el comentarista, hermano, no pasará mucho tiempo antes de que los hámsters, los conejos y las lagartijas también exijan los mismos derechos. Y yo no dudo realmente que esto, dice el comentarista, este derecho, van a querer que los animales voten también. Hermanos, yo sé, suena gracioso, pero de acuerdo a cómo vemos la mentalidad del mundo y de los derechos que se están peleando el día de hoy, yo casi les aseguraría de que si esto se convierte en ley, muy pronto Firulais va a tener un voto político, y los gatos también, el Garfield, no sé cómo le ponen a los gatos, y es muy posible de que los seres humanos se casen con animales. Se los aseguro, no sé si voy a ver yo el tiempo de lo que estoy diciendo. No soy profeta ni hijo de profeta, pero les aseguro que hombres van a querer casarse con una perra, y el caballo va a tener derecho a casarse con una mujer. La mentalidad del ser humano va en esa dirección. O sea, parece absurdo, pero no, para seres humanos, hermanos. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1?
mentes reprobadas por cuanto no toman en cuenta al Dios creador. Eso es lo que sucede y eso es lo que se espera que suceda en realidad. Ahora va a decir, pastor, ¿y por qué está diciendo eso? Bueno, porque en el pasaje del día de hoy vamos a hablar de animales también. Hechos capítulo 10. Vean lo que la Escritura dice en Hechos capítulo 10, hermanos. Resumiendo nada más, capítulo 9, la conversión del apóstol Pablo, en últimos versículos del capítulo 9, versículo 32 al capítulo 10, 22, algo que vemos es la preparación del apóstol Pedro para que predique el evangelio a gente que no son judíos, es decir, a los gentiles. El apóstol Pedro está preparándose y esto es lo que vemos aquí. Versículo 1 de Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo? Cornelio, era centurión, es decir, un comandante de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, hermanos, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él, es decir, Simón Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, Cornelio, hermanos, un soldado, un centurión, es un comandante del ejército romano que tenía a su mando 100 soldados. Tenía responsabilidad grande en el imperio romano, como ha sido siempre, hermanos. En el ejército es un lugar difícil. La policía es un lugar difícil, el ejército es un lugar difícil. En el ejército siempre hay tentaciones a hacer lo malo, y una de ellas, junto de los soldados con los policías, es la tentación a abusar de su poder y de su autoridad. Puede existir abuso de poder y de autoridad. Entonces la gente en ese tiempo, piensen en aquel tiempo cuando vivía Cornelio, cuando veían a un centurión o a un soldado romano, la gente tenía temor, porque número uno, hermanos, el romano era despiadado. No ponía atención a los sentimientos de la gente. Entonces la gente sabía que esa persona, ese soldado, podía ser uno de esos hombres malos y autoritarios que abusaran de su posición. Este hombre Cornelio se desenvolvía en un ambiente donde no solo había pecado, sino había oportunidad para pecar. Cornelio, siendo un soldado, tenía la oportunidad de abusar de su poder y de su autoridad como centurión del ejército romano. Entonces, ¿quién de nosotros, si pensamos el día de hoy, quién de nosotros no está consciente el día de hoy que existen soldados, ¿cierto? Número uno, ¿existen policías que abusan del poder y autoridad? Absolutamente, sí existen. En el ejército, hermanos, existen soldados despiadados. De hecho, son horribles las atrocidades que llegan a hacer soldados en el país enemigo. Abusan, violan a mujeres, abusan de los niños, hacen cosas asquerosas y horribles en la guerra. Se aprovechan del poder y la autoridad que tienen. Y también existen policías deshonestos que abusan de su poder y de su autoridad. ¿En este país existen policías que abusan? Absolutamente.
Imagínense en nuestros países latinoamericanos, ya ni se diga cuánto abuso existe por la policía. Ahora, esto no estoy diciendo que es absolutamente que todos, el 100% de los policías son malos, no. Gracias a Dios que existen, y confiamos que es la mayoría de los policías que tratan de ser honestos, aunque no crean en Dios. ¿Y por qué quieren ser honestos y un poco justos? Porque Dios le ha dado al ser humano esa moralidad. Pero gracias al Señor de que existe policías que tratan de ser moralmente buenos y también soldados. Pero muchos soldados abusan de su poder, muchos policías también lo hacen. Versículo 2, miren lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 2. Este comandante, este soldado, estaba cerca de conocer la verdad de Cristo Jesús, porque la Biblia dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, y daba mucho dinero a la gente necesitada, y oraba siempre a Dios. Entonces era un soldado, hermanos, que creía en el Dios verdadero. Era gentil, no era judío, pero tenía el temor del Dios de Israel, de los judíos. Y este hombre, aún siendo soldado, Cornelio, tenía buen testimonio en toda la nación. Vean el versículo 22, si se adelantan, hermanos, el versículo 22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, una vez más, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea que este hombre era un hombre temeroso de Dios, que tenía la moralidad de las Escrituras. Entonces, cuando se menciona la familia, hermanos, realmente este hombre en verdad era un hombre temeroso de Dios. Si se dice esto de este hombre, bien podemos saber cómo era su comportamiento en su trabajo. Si se portaba bien y era un hombre temeroso de Dios en su familia, en su casa, es lo más lógico de que en el trabajo también era un hombre justo y recto, trataba de agradar al Dios de los judíos. Porque vean, Cornelio, lo dije, no era judío en sí, pero era temeroso de Dios. Y un principio que podemos pensar nosotros el día de hoy es que generalmente la gente puede ser cristiano en la iglesia, ¿cierto? Pero en su casa puede ser todo lo contrario. Es decir, una persona que en su casa tiene buen testimonio, es más probable de que fuera de su casa en el trabajo también tiene buen testimonio. Pero una persona que es cristiana el domingo en un edificio por unos 50 o una hora y media nada más, eso no garantiza de que tiene buen testimonio y tiene un comportamiento cristiano en su casa, ¿cierto? Bueno, pero aquí este hombre en verdad era un hombre temeroso de Dios. Las Escrituras enseñan que Dios da gracia al humilde, y Cornelio era un hombre humilde de corazón. ¿Qué más humilde que el ser humano? En el ser humano, que reconozca que hay un Dios y que reconozca que ese Dios es el creador de nosotros. ¿Qué más humildad? Eso en verdad es humildad. Oponerse o atacar o estar en contra de esta declaración de que hay un Dios y que es el creador de la humanidad, el creador de los cielos y de la tierra, realmente es un corazón arrogante que simplemente está rechazando al Dios de las Escrituras. Versículo 3 y 4, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Tuvo una visión. Entonces, Dios considera el temor, su temor que existe en seres humanos aquí en la tierra. Y de alguna manera Dios los dirige a estas personas, los dirige hacia el conocimiento de Cristo Jesús, para que conozcan la verdad. Y Cornelio aquí no era cristiano, pero era temeroso de Dios.
Y la Biblia dice que sus oraciones y limosnas, es decir, aportación financiera, él daba de su dinero, fueron tomadas en cuenta por Dios. No era cristiano, eso es muy importante que entendamos. No era cristiano, pero creía en Dios. Era temeroso de Dios. Y no solamente en su cabeza, no era información. Él lo vivía. Él ayudaba, hermanos, aportaba financieramente. Y dice la Escritura, fueron tomadas en cuenta por Dios. Fueron consideradas por Dios. Y Dios iluminó a Cornelio para que conociera a Jesucristo. Vean el versículo 34 y 35. Versículo 34 de Hechos capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, déjeme un segundo, hermano. Me hice un poquitito de bolas aquí. Vamos a seguir el pensamiento, hermanos. Versículo 34 dice... Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. ¿De quién se agrada el Señor? Del que le teme y hace justicia. Entonces, esta enseñanza es importante para nosotros los cristianos, porque Dios da gracia al humilde. En su gracia el Señor guiará a las personas para que conozcan la verdad. Dios de alguna manera o enviará a cristianos, a esa persona que es temerosa de Dios y que trata de agradar a Dios, sea que Dios envíe a un cristiano o de alguna manera, hermanos, la persona escuchará el Evangelio de Jesucristo y tendrá la oportunidad de poner su confianza en Cristo Jesús. De hecho, Dios fue el que hizo que todas las cosas trabajaran para el bien de Cornelio y de su familia. Esta es una historia, esto sucedió realmente, pero algo que estamos viendo es que detrás de todo esto está Dios. En la vida de esta persona temerosa de Dios, no era cristiano, pero el Señor empezó a trabajar todas las cosas para el bien de Cornelio y de su familia. Ahora, Cornelio no sabía nada de lo que estaba por suceder. Cornelio no esperaba una visión de un ángel. Pero Dios estaba moviendo esas piezas para que él pudiera tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Cornelio? Le dio una visión, eran como las 3 de la tarde. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo que sus oraciones y sus donaciones financieras habían sido para memoria delante de Dios. En otras palabras, Dios aceptó las oraciones, las donaciones a los necesitados de Cornelio como una ofrenda agradable. ¿Por qué, hermanos? Porque saben que Dios mira el corazón de la persona. Dios vio el corazón de este centurión. Las acciones externas de Cornelio reflejaban su ser interior. Lo que él hacía hablaba de lo que él era en su corazón, y Dios lo vio y vio que Cornelio podía ser un instrumento en sus manos para la gloria de su nombre. Aplicación. Algunas personas, el servir en sí no significa necesariamente que una persona sea cristiana. Hay personas que nacen con ese don, ¿saben?, de servicio. Seres humanos que no son cristianos, pero que de alguna manera sienten el deseo de servir, de ayudar a la comunidad. Algunos cristianos reciben ese don cuando se arrepienten. Esas personas, es un don especial que viene del Espíritu Santo y es el don de servicio también. Pero todos los cristianos, sea que tengan el don de servir o no tengan el don de servir, todos somos movidos por el Espíritu Santo de Dios a hacer buenas obras, a servir, a dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos financieros, dar de nuestra vida para la gloria del Señor. Y si hay algo que es muy difícil para el corazón del ser humano, realmente, hermanos, es servir o dar financieramente, ¿saben?
sin esperar algo a cambio es muy difícil. Es difícil. Y hablo culturalmente nosotros los latinos estamos acostumbrados a, sí doy, pero ¿qué me vas a dar tú? Por eso es muy fácil cuando se da de nuestros recursos financieros, pero cuando recibimos algo como que se siente mejor, ¿verdad? Pero no estamos muy acostumbrados a simplemente dar sin esperar nada a cambio. Cuando pensamos, o a veces pensamos nada más que no estamos recibiendo nada a cambio, pues como que no es muy fácil, no es fluir en el corazón. Tiene realmente uno que entender la Escritura y permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón para hacerlo y dar con todo nuestro corazón al Señor. Pero entonces vean, claramente las Escrituras enseñan que Dios sí está poniendo atención si la gente da dinero, ofrendas, donaciones o no. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Aquí vean, Cornelio eso hacía, daba dinero. Y lo que el ángel le dijo, lo que tú estás haciendo, ha sido considerado por Dios. De manera que en verdad Dios está poniendo atención a gente si da o no da. Y en realidad no solo se trata de suplir necesidades, hermanos. Cuando se trata de dar, realmente es medir mi corazón, medir mi confianza en Dios, medir realmente dónde yo me encuentro en el asunto de dar. Porque la Biblia dice que el amor de Dios se expresa por medio de dar. Nuestro amor al ser humano, al prójimo aquí, el amor de Dios también se expresa por medio de dar. ¿Recuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio. De manera que lo que estamos viendo aquí, Dios considera, hermanos, lo que hace el ser humano, y Dios honra y Dios de alguna manera guía a esa persona para que conozca la verdad. Dios no puede ser engañado. Dios mira más allá de las acciones de la gente. Dios mira el corazón. Piensen en por ejemplo, ¿quiénes había un grupo en la Biblia que también daban ofrendas y diezmos? Más bien sus diezmos. ¿Quiénes eran? A quienes Jesucristo les habló en Mateo 23 bien duro. Los fariseos. Los fariseos daban su diezmo, el 10%. No daban de lo que les sobraba, ellos realmente daban del 10% para Dios. Pero su corazón estaba lejos del amor de Dios. Y Cristo los llamó hipócritas repetidamente. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Aún con todas esas cosas que hacía, incluyendo el dar su diezmo. Daban ofrendas, pero su corazón estaba alejado. ¿Y cómo está esto? Porque no lo daban con la actitud de corazón correcta. Estos fariseos daban para ser vistos por la gente, es decir, la acción correcta, dar dinero, pero la motivación incorrecta. Y Dios mira la motivación correcta. Y volviendo a este soldado, Dios veía la motivación de este soldado, hermanos, cuando se trata de dar de todo, sus recursos y de sus buenas obras. Versículos 5 y 6. Si lo leen en la Biblia, hermanos, para yo no estarlo leyendo, pero algo que podemos decir es que vean, en su gracia, Dios por medio de su ángel, de un mensajero, le da instrucciones específicas a Cornelio. Le dice que envíe a algunos hombres a Jope, que busquen y hagan venir ¿a quién? Al apóstol Pedro. Y el ángel le dice a Pedro, que Pedro le dirá lo que es necesario que haga. En otras palabras, Dios hace que Cornelio conozca a un cristiano, Pedro, para que este cristiano lo evangelice. Dios mira a Cornelio temeroso, sincero, haciendo buenas obras, dando de su dinero. Entonces Dios prepara todas las cosas, y aquí en una visión que ya no es la manera en que sucede necesariamente el día de hoy. Era sincero, temeroso de Dios, hacía buenas obras, y Dios entonces dice, él necesita que alguien le hable de Jesucristo, de mi hijo. Eso agrada a Dios, hermanos, pero realmente no es suficiente para Dios.
el que haya una persona que sea temerosa de Dios y que haga buenas obras, no es suficiente bíblicamente, sino que necesita conocer la verdad, necesita arrepentirse, y Cornelio necesitaba conocer la verdad del Evangelio de la gracia de Dios para ser salvo, para recibir la salvación. Cuando nosotros los cristianos conocemos a personas en nuestras vidas, no conocemos la condición de su corazón. ¿Quién conoce? Cuando conoces a una persona nueva en tu vida, tú no conoces la condición de su corazón, ¿cierto? Yo no la conozco, pero ¿quién conoce la condición de su corazón? Dios conoce la condición del corazón de esa persona que acabamos de conocer. Ahora, nada más hay algunas posibilidades. O es una persona rebelde contra Dios y abiertamente, que se opone al Dios de la Biblia, a Jesucristo, o es una persona como Cornelio, que tal vez necesita que alguien lo oriente, que tal vez realmente su corazón es humilde y es sincero y trata de hacer las cosas que agradan a Dios. No sabemos cuando conocemos a alguien. Ahora, puede ser también otra posibilidad de que la persona sea indiferente porque nunca ha escuchado el Evangelio. Entonces ni siquiera podemos decir está en contra de Cristo, porque realmente él no ha oído de Jesucristo, no está en contra de Cristo, pero tampoco está a favor de Cristo porque nunca ha escuchado acerca de Cristo Jesús. El punto es de que no importa si nosotros conocemos o no la condición del corazón de esa persona que Dios pone en nuestro camino. Lo que sí sabemos es que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Eso la Biblia lo enseña. Dios desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento del Evangelio. Y Dios en su gracia busca de muchas maneras cómo hacer llegar la verdad del Evangelio a toda persona. Una manera es usándote a ti, usándome a mí. Esa es una manera en que el Señor realmente puede hacer llegar la verdad del Evangelio a toda esa gente que todavía no conoce a Jesucristo. Versículos 7 y 8. Cornelio no titubeó, no desconfió, sino que creyó el mensaje del mensajero de Dios y envió por el apóstol Pedro, después de haberle contado todo, a su siervo. Interesante que dice que tenía un soldado, hermano, un devoto soldado, es decir, que lo amaba como su amo, su jefe, y le servía a Cornelio. Versículo 9, miren, ¿saben lo que yo veo ahí? Aslan is moving. Aslan, el león de las crónicas de Narnia, se está moviendo. Porque si ustedes ven el versículo 9, hermanos, los siervos del soldado los siervos y el soldado de Cornelio van por el camino. Al día siguiente, mientras el apóstol Pedro en Jope, hermanos, él se subía a la azotea de su casa para orar. Era como a mediodía, como a las 12 del día. Ni Pedro sabía, ni los soldados, ni el soldado, ni los siervos de Cornelio sabían lo que estaba sucediendo, pero Dios sí lo sabía. Y esto, hermanos, es sumamente emocionante, porque tanto los siervos de Cornelio como el apóstol, ellos estaban viviendo sus vidas ordinarias, entre comillas. Simplemente a Pedro se le ocurrió orar y se subió al techo porque sintió ganas de orar. Los siervos van simplemente obedeciendo a su jefe, ¿cierto? Van obedeciendo. Pero Dios, hermanos, está atento. Dios está en control de todo. Pedro simplemente sintió en su corazón, se fue arriba a orar. Ahora, una aplicación es: Dios observa todo. Hermanos y hermanas, Dios está observando todo. Dios está observando, Dios me está observando. Aún gente que no es cristiana, Dios está observando. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada ser humano. De hecho, el Señor Dios es el que siempre está detrás del ser humano. Dios es el que anda buscando el corazón del ser humano. Dios es el que está tratando siempre de llamar la atención del ser humano. Y lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, ¿saben qué?
Es gran amor y misericordia de Dios que nos está llamando la atención más fuerte, porque ya hubo mucho tiempo de paz relativa, comodidad, tranquilidad, pero lo que está sucediendo es como que Dios está diciendo, aquí estoy, tanto a los cristianos como a los no cristianos, hermanos. Dios anda siempre buscando a la oveja perdida. Con Cristo Jesús y su venida, Cristo ya hizo todo. Ahora lo que resta nada más es que el ser humano se arrepienta y ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Y nosotros, los hijos de Dios, necesitamos estar alertas siempre, hermanos, pendientes de cómo Dios mueve las piezas. Dios está detrás de todo. Aslan is moving. Aslan se está moviendo. Esas oportunidades, que estemos abiertos a las oportunidades que el Señor nos está dando cada día, hermanos. Versículo 10 al 16. Entonces aquí Dios le mostró a Pedro animales, una visión que incluía animales inmundos, de acuerdo a la ley de Moisés. Dios mandó a hacer dos cosas. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pedro que hiciera? Una y otra. ¿Qué le dijo? Mata y come. Dos cosas que el Señor le dijo a Pedro, que matara y que comiera. ¿Matar qué cosa? Matar animales de todo tipo. Y aquí había cuadrúpedos, reptiles, aves, etcétera. Pero ¿para qué matar animales? De aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Mata y ¿qué? Mata y come. Entonces, para comer. Y esto es el diseño de Dios del ser humano desde el principio de la creación. En Génesis, los primeros capítulos, hermanos, recuerden, Dios puso a todos los animales para sustento del ser humano. Entonces el apóstol Pedro se rehusó comer de esos animales porque Pedro aún guardaba la ley de Moisés, que distinguía entre animales inmundos y animales que podía comer. Pero notemos que Pedro no se niega a matar animales, lo que se niega es a comer esos animales inmundos. Y hablando de hace rato que yo decía acerca de las leyes de los perros y de los gatos, derechos civiles, realmente, hermanos, por mucho que se quiera a los animales, y no estoy pensando nada más en perro y en gato, pero ustedes saben que en otros países se comen a firulais, se comen a perros y gatos, comen ratas y todo. Entonces, por mucho que uno quiera a los animales y los ame, estemos conscientes de eso, que Dios los hizo para sustento de la humanidad, del ser humano. Algo que Dios hizo aquí en esos versículos, Dios le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. No lo llames tú común. La palabra inmundo la palabra común es inmundo. Dios aquí declara que Él ha limpiado todos los animales que bajo la ley mosaica eran prohibidos. Entonces ya no más distinción de animales entre inmundos y los que se pueden comer. Ya no existe más de acuerdo a la Escritura. Y muchas veces he dicho, entonces, todos los animales son para el sustento del ser humano. Y lo he dicho de broma, pero no tanto de broma. ¿Te gusta el cochinito? ¿Te gustan las chuletas de puerco? ¿Te gusta el chicharrón? ¿Te gustan las carnitas?